Buenas amigos y bienvenidos a esta segunda parte del vídeo sobre cómo elegir el equipo de CO2. En el primer vídeo, si recordáis, hablamos de mis recomendaciones en base a mi experiencia sobre el tema de la botella. Y en esta segunda parte pues me gustaría hablar del tema del difusor, los tipos de difusores, mi opinión sobre cómo elegirlos. Evidentemente, como siempre digo, mi opinión no quiere decir que sea la mejor opción, sino sencillamente os cuento mi experiencia y algún truquillo, alguna cosilla más que iremos viendo durante el vídeo. Bien, tipos de difusores, pues todos conocemos los internos. Este es un ejemplo de los que yo gasto. A ver que enfoque bien, ahí veis. Pero no quiere decir que solamente tengamos estos. Hay muchos tipos, muchas marcas, algunos rinden mejor, otros peor, otros con lo que es la piedra cerámica mayor, menor, etcétera, etcétera. Cristal, plástico. Eso ya va a ser al gusto y a la economía de cada uno, evidentemente. Segundo tipo son los que van externos. Aquí, como veis, pues tenemos el de JBL, como veis lo llevo usando casi más de 3 años. Este también decir que van bastante bien, como veis no ocupan espacio dentro del acuario, y aunque aquí no se vean las burbujas porque no tiene agua ahora mismo de la presión, pero tiene ahí su cuenta burbujas, pues mete el CO2 a lo que es la corriente del agua y a través de la piedra fuerza el paso del CO2, hace las burbujas más pequeñas y nos lo reparte con la propia circulación del filtro por todo el acuario. Otro tipo, pues estos tipos también son externos, tipo reactor. La verdad es que también os voy a pedir consejo porque lo pedí por AliExpress, pedí otro modelo, me llegó este erróneamente. Y os voy a decir la verdad, pensad de mí lo que queráis, pero es que no sé si va así o así. Porque si yo entiendo que esto va así, pero realmente si va así y el agua va hacia allá, ¿qué sentido tiene este aparato que lleva aquí para que difunda la burbuja? Entonces imagino que va así. De todas formas, no lo voy a poner hasta que me digáis vosotros los comentarios porque yo de todo no tengo experiencia y esto para mí es una prueba. De hecho, para mí la intención es ponerlo en este acuario sustituyendo el difusor interno que tengo para ver cuál, con los dos si tengo mejor rendimiento o no. Igualmente este lo voy a cambiar, lo voy a poner en 75 litros, ahora veréis, os comentaré por qué. Y aquí voy a poner un nuevo, sencillamente porque tiene 3 años y esto lo voy a poner en 75 litros. Y el nuevo lo voy a poner aquí porque este hace un poquito de ruido. El otro seguramente también lo haga, pero al principio suelen hacer menos ruido cuando son más nuevos. Y hablando de este, pues pequeño truco, lo vuelvo a sacar para que lo veáis. Me lo comentó mi amigo Frankie, el truco es suyo, no es mío. A veces sabéis que se atascan, hay que limpiarlos. Entonces él me comentó con una jeringa, directamente inyectamos aquí una goma y le metemos un chute de glutaraldehído y eso ayuda un poco a limpiar la piedra. No es la mejor solución, pero al menos no hay que desmontarlo y para una solución de limpieza parcial pues nos puede valer. Bien, y ahora vamos a ir viendo un poquito, como he dicho, en función del tamaño del acuario. Como veis, tengo aquí el nano acuario de 20 litros. Este es el que tenía en su día, lo hemos puesto aquí desmontado para que lo veáis. Y allí, como veis, tenemos uno exactamente igual en el de 75 litros. Normalmente, en el tema de los acuarios pequeños, se suele elegir este tipo. Como hemos dicho antes, multitud de variedades, cada uno al gusto, lo que prefiera cada uno. Pero ¿cuál suele ser normalmente el límite? Aunque se suele establecer para acuarios pequeños, 20, 40, 60, hasta 100 litros, muchas veces esto también está ligado al tipo de acuario de filtración que tenemos en este proyecto. ¿Por qué? Porque en estos acuarios, normalmente los acuarios pequeños tenemos filtros internos, aunque a mí sabéis que no me gustan, filtros de mochila, que los hay muy buenos, y filtros exteriores, que suelen ser acuarios o proyectos mayores. Por eso muchas veces, más que la limitación de tamaño de acuario, va a ser el tipo de filtración que tengamos, lo que nos puede permitir discriminar en la elección de un tipo u otro tipo de difusor. Y evidentemente, como siempre digo, el último criterio es el que tengamos cada uno a función del gusto, porque se puede utilizar cada uno lo que quiera en función del proyecto que tengamos en mente. Bien, aquí como veis, otro pequeño truco: en todos los dispositivos normalmente siempre una válvula de seguridad, también hay de muchos tipos, a mí me gustan estas por lo estéticas que son, pero vamos, no quiere decir que sean las mejores, ya como siempre digo, hay multitud de opciones. Y como veis, este tiene una burbuja, hace una burbuja también, es visible, o sea que no es que sea el mejor difusor del mercado, pero yo me apaño bastante bien para este proyecto. Y de hecho, no sé si se ve bien, las plantas pues están bastante bien. ¿A qué me refiero? Que al final, seguramente aquí, como os he dicho antes, el de 500 litros que tengo JBL lo voy a poner en este filtro, aprovechando que tengo filtro interno, y este seguramente lo dejé guardado para un futuro proyecto. Y lo que comentaba, pues este tipo de difusores, ya os he dicho, no sé si así o así, ya sabéis, esto me lo vais a decir vosotros, tanto como el otro tipo de difusores, pues van a salir la salida del filtro, de manera que nos permite liberar espacio. Sé que hay otro tipo de difusores tipo reactor que van de manera independiente y van externos. Os los comento, os dejaré alguna foto, pero de eso no voy a hablar porque realmente nunca los he utilizado. Y este, como podéis ver, pues se aprecia ahí muy bien las burbujas. Este las echa más finas, también es verdad porque está trabajando a menor presión, o por alguna forma de decirlo, está echando menos burbujas que el otro que hemos visto antes, y además es un difusor con una piedra mayor, por lo tanto su rendimiento es mucho mayor. Digamos que este acuario es 215 litros reales. Sabéis que, como he contado muchas veces, si alguien es nuevo en este vídeo en el canal,
No lo uso este tema de CO2 en este acuario para el tema de las plantas, aunque tiene su función residual, como hemos explicado muchas veces, sino más bien el tema de la acidificación del agua por los parámetros de las especies que tenemos en él. Como veis, con eso más o menos estamos echando media burbuja por segundo. En su día, para que comparemos, que eso lo veremos al final del vídeo, yo a este acuario le estaba poniendo con el difusor de JBL 2 burbujas por segundo. Como veis es muchísimo menos y ha sido una forma muy sencilla de tenerlo. Como es cierto, en este tipo de acuarios que son mayores, de un volumen mayor, como podemos ver, pues lo ideal es usar menos CO2, incluso hay casos en los que no se utiliza ni siquiera CO2. Pero vamos, ya sabéis que yo lo utilizo, como he dicho, de función residual y la función, la verdad, la mejora es bastante considerable. Eso ya, como digo, al gusto de cada uno, pero bueno, os lo vuelvo a mostrar nuevamente como ejemplo. Y ya pues siguiendo este repaso de los acuarios, como veis, mirad lo que pasa, cómo se observa las burbujas cuando lleva el difusor 3 años, aunque lo limpia varias veces, por eso parte que lo voy a cambiar. Lo ideal es que se vea muy poquito, que no sean esas burbujas, eso que estamos trabajando en el óptimo con estos difusores. Y el otro, como hemos dicho, que es el que voy a cambiar ahora, está funcionando bastante bien, de hecho bastante mejor que el otro porque hace la burbuja bastante bien, pero como he dicho, voy a probar el que he pedido de tipo de difusor interno de reactor, a ver si se mejora o no, y igualmente pues lo guardaremos para un proyecto que seguramente lo tengo en mente. Si hacemos algún en el local, el tema del amazónico, pues lo podremos utilizar allí. Y ya pues para terminar con el vídeo os voy a dejar con unas imágenes del 500 litros, como veis burbujea bastante ya, a última hora sí que burbujea muchísimo. De hecho, si le paro los filtros, voy a parárselos un poquito. Al parar la corriente se suele ver mejor cómo suben las burbujas porque ya no las arrastra la corriente. Bueno, ya para terminar un poco el vídeo, pues recomendaciones o consideraciones. Muchas veces el tema de la inyección o el CO2 que vamos a utilizar va a depender de los parámetros químicos del agua y fundamentalmente del tema del KH. En mi caso, para que os sirva de referencia y de iniciación, yo siempre parto, como tengo un KH entre 3 y 4, pues parto de una burbuja por segundo durante las 24 horas, recordar ese vídeo, dejar el link, por cada 100 litros reales. Es decir, en este acuario estoy poniendo ahora mismo 5 burbujas por segundo. ¿Por qué es eso así? Pues porque a mí me va bien. Por eso si alguno dirá, pues yo uso más, yo uso menos, perfectamente, va a depender de los parámetros y condiciones químicas de cada acuario y de las condiciones que queramos tener en cada acuario. Yo con ese parámetro de partida, a mí me ajusta muy bien un pH sobre 6,75, 6,8 de partida y luego ya pues se va modificando en función de la particularidad de cada proyecto. Pero vamos, os lo digo así un poquito de referente. Y otro consejo, que no lo dimos en el otro vídeo, es a la hora de elegir la botella de CO2, y ya para terminar toda esta serie de 2 vídeos, intentar escoger siempre con estos números que os he dicho un cálculo aproximado, y más o menos yo os puedo decir que para cuando tenía el 240 montado, a mí una botella de 5 kilos me duraba 10 meses, ¿vale? Con ese cálculo aproximado, por eso decía que una botella pequeña, pues para un nano nos puede durar 10 meses. Si en vez de 200 litros, 5 kilos, pues 10 veces menos, 0,5 kilos que tiene la botella pequeña, nos puede durar otros 10 meses para un nano acuario. Os digo eso también porque vamos haciendo muchas veces para elegir la botella o el recipiente de CO2 algo que sea llevadero, fácil y que no tengamos que estar todos los meses, porque al principio todo es muy bonito, pero se supone que es un hobby para disfrutarlo. Entonces yo creo que soy muy refranero, ¿no? Ese de una vez al año no hace daño, vale, 7 veces al año tampoco pasa nada, pero que no estemos cambiando de CO2 una vez al mes porque al final se hace pesado, cansino y también más caro. Por eso yo creo que una recomendación, elegir el depósito de CO2 o la botella que os dure por lo menos 6 meses y lo ideal un año. Así que dicho todo esto, ya sabéis que esto es basado todo en mi opinión y en mi experiencia, cosas que se haré mejor, cosas que haré peor, pero sabéis que va siempre con la mejor intención de ayudar y compartirlo a mis propias vivencias, también con el afán de mejorar yo mismo, ya sabéis. Podéis dejar en el comentario cómo poner ese último difusor de CO2, porque la verdad es que me va a venir a mí también bien. Y ya sabéis que no hay ninguna obligación de suscribirse al canal, que aquí sois todos bienvenidos. Lo importante es pasar un buen rato, aprender, disfrutar de este hobby, como en este caso verlo de un punto de vista un poquito diferente. Y ya sabéis, dejar vuestro me gusta, vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!